Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Pues en general, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿lo escuchamos? Sí, le escuchamos. Correcto. Bien. Bien, hoy día vamos a continuar con la ficha de canal de riego. Vamos a ver la parte 2, formulación y evaluación. Les comento, la parte 2 es un poquito extensa. Terminaré de hacer la presentación para después entrar a un conversatorio. Voy a tratar de hacer lo más resumido en cada una de las diapositivas, de tal forma que podamos tener tiempo para poder conversar al final. Bien, como habíamos indicado en la parte 1, estamos trabajando con una ficha de canal de riego, para lo cual estamos utilizando el formato CIB, que es una ficha técnica general de baja y mediana complejidad. Vamos a... Bien, vamos a tratar de reducir un poquito, ok, ahí está bien. Bien, hoy nos tocaría conversar sobre la parte de formulación y evaluación de este canal de riego. Es importante mencionarles que en lo que es la parte de evaluación, a diferencia de los demás proyectos que hemos estado trabajando con la metodología costo-eficacia, en el caso de canales de riego no tenemos casi, digamos, una ficha específica que ha sacado el sector. Lo estamos trabajando como ficha técnica de baja y mediana complejidad. Sin embargo, en la parte de evaluación social, lo que hemos tratado de hacer es la evaluación costo-beneficio. Entonces, ya en su momento les voy a alcanzar, junto a la presentación, todos los Exceles que nos han facilitado de alguna manera poder llegar a la evaluación social, y así también les voy a juntar algunos ejemplos de otros proyectos de riego para el caso de la demanda y para el caso de la evaluación social. Bien. Arrancaríamos con la parte del horizonte de evaluación. En el caso del presente proyecto, se ha definido como horizonte de evaluación un periodo de 11 años, de los cuales el periodo de la ejecución es 1 año, y el periodo de funcionamiento son 10, que sumado entre la fase de ejecución y la fase de funcionamiento tenemos los 11 años. Sin embargo, en el marco de la ficha, de baja y mediana complejidad, te menciona algunos casos que deberías de precisar. Por ejemplo, en el caso de la vida útil de los activos principales y el tiempo esperado que durará la demanda por el bien o el servicio a proveer. En el caso de la vida útil de los activos principales, bueno, acá el activo principal es la infraestructura, y se tiene una vida útil de diseño de acuerdo a los estándares establecidos para ese tipo de proyecto de 20. Y la tecnología, bueno, se ha estimado por obsolescencia tecnológica también 20 años. Cabe precisar también aquí, estimados amigos y amigas, de que en el caso del horizonte de evaluación no es lo mismo que vida útil. La vida útil, bueno, tiene que ver hasta dónde te dura el activo. Y el horizonte de evaluación es un periodo en el cual tú comparas costos y beneficios para los cuales cada sector ha definido ya un periodo definido. En el caso del presente proyecto, como lo hemos estado comentando, se ha tomado un horizonte de 11 años. Luego viene la brecha del servicio, ¿no? Según la ficha de evaluación de la ficha técnica estándar, en esta parte te pide en el 7.01 definir el servicio y qué características del servicio tiene la cartera de servicio. Bueno, no olviden de que siempre estamos tratando de coger los servicios de infraestructura o de acceso a servicios públicos que ha definido el sector. En este caso, el sector agricultura y riego ha definido que el servicio de agua es para riego, que es el servicio que vamos de alguna manera a intervenir con este proyecto de inversión. Entonces, la definición es servicio de agua para riego en el canal Chucupe de la Comisión de Usuarios Capó.
Algunas características que salen quizás del estudio que se ha trabajado ya referente a este canal de riego es que actualmente el servicio es considerado deficiente por el 49.8% de los usuarios. Y referente a la infraestructura, el 55.51% de infraestructura de riego carece de revestimiento. O sea, estamos considerando, según el diagnóstico que vimos en la primera parte, que ya este canal de riego tiene una parte ya revestida, ¿no? Y en el caso del presente proyecto, la longitud estimada para revestimiento es de más de 5 kilómetros de longitud. Referente al análisis de la demanda del servicio, bueno, aquí te pide que defina la población total, la población de referencia, la población demandante potencial, la población demandante efectiva y la población demandante objetivo. Bueno, en el caso de la población total, para efecto del presente proyecto se ha considerado la población del distrito de Pizzi. En el caso de la población de referencia, se ha tomado como parámetro de cálculo los agricultores multiplicados o considerando su familia, ¿no? Que en el caso del presente proyecto ya se tiene que en el año 1 es 1.365 y a partir del año 2, 3 y 4 ya se ha proyectado tomando como referencia la tasa de crecimiento distrital. La población demandante potencial básicamente está referida a los agricultores que van a demandar el servicio. En el caso del presente proyecto se ha considerado que tanto la población demandante potencial como la población demandante efectiva y la población objetivo son similares. Bueno, esto no vayan a pensar que para todos los proyectos es igual, ¿no? En este caso se ha definido porque todos los usuarios que se consideran demandante potencial, al final van a ser de alguna manera beneficiados con la intervención. Y por eso es que se ha considerado que en este caso particular de este proyecto, tanto la población demandante potencial como la población demandante efectiva como la población objetivo son similares. En este caso son los 675 agricultores que van a demandar el servicio o que demandan el servicio que están localizados dentro del área de influencia de este proyecto de inversión. Ahora, es importante definir porque, por ejemplo, de que en algunos sectores o en algunos proyectos la población total, la población de referencia, la demandante potencial o la demandante efectiva va a diferir. Es, por ejemplo, en el caso de los proyectos de salud, que lo vamos a ver en su momento porque para la otra clase, terminando esto, vamos a presentar un proyecto de salud que lo hemos trabajado y que posiblemente ya esté para presentarlo a la unidad formuladora para efecto de que le den la viabilidad. ¿No? Y ahí se van a dar cuenta que para el cálculo de la población potencial y efectiva, los parámetros son diferentes, ¿no? Porque hay alguna metodología que el mismo sector te establece. Bueno, en esta parte donde dice variables para la estimación de la demanda, bueno, aquí, en el caso de la estimación de la demanda, se considera que la variable principal es el servicio de agua para riego. La tasa de crecimiento anual es de 1% y el consumo per cápita es de 44.840.72 metros cúbicos por año. Implicaría que este es un consumo que es establecido por cada usuario. Ahora, es importante conocer este consumo per cápita. ¿Por qué? Porque este consumo per cápita multiplicado por la población demandante efectiva, de alguna manera te va a dar la demanda que requiere en metros cúbicos por segundo o en hectómetros cúbicos por año, ¿no? Del proyecto. En el caso, por ejemplo, cuando en esta parte te dice qué parámetros o supuestos has considerado, qué fuente de información, bueno, básicamente quienes han trabajado proyectos de riego, lo importante para conocer la demanda es la cédula de cultivo. No olviden que la cédula de cultivos es la planificación de los cultivos que hace cada agricultor en el año. Y la demanda, bueno, ya pasa por una metodología que ya se ha establecido para ese tipo de proyectos, que pasa por conocer la evapotranspiración potencial, el factor de cultivo, la precipitación, y esa es una metodología que se utiliza para cada cultivo para ir determinando la demanda.
En el caso del presente proyecto, la demanda se ha realizado en función de la célula de cultivos y las variables climáticas. Las fuentes de información que se han tomado para ir conociendo de alguna manera la célula de cultivos son la Junta de Usuarios de Lambayeque, la información de la Comisión de Usuarios de Canachucupe, hay información de condiciones climáticas del portal oficial de Sename y alguna información que se ha tomado de la Dirección de Agricultura, principalmente del área de información agraria. Bueno, esta es la información que se ha tomado con respecto a este proyecto. ¿Cómo se ha proyectado la demanda del servicio? Bueno, acá el servicio que se ha definido es el servicio de agua para riego. La descripción es el sistema de agua para riego para el canal Chucupe. La unidad de medida son hectómetros cúbicos. Bueno, ustedes tienen que aquí hacer algunas conversiones, porque un hectómetro cúbico es igual a 1.000.000 de metros cúbicos. Y este 30.28 que está acá debe salir del consumo per cápita multiplicado por la población o por los agricultores que están necesitando el servicio de agua para riego, ¿no? Creo que esto debe salir de por acá, ¿no? Vamos a ver, vamos a retroceder. Debe salir, en el primer año debe salir los 675 por el consumo per cápita de los 44.840.72, debe salir de los 30.28 hectómetros cúbicos, ¿no? O sea, esto le va a dar en metros cúbicos por año, y al dividirlo entre 1.000.000 de metros cúbicos debe salir en 30.28. En el Excel que les voy a alcanzar, que es la información complementaria, donde está la ficha técnica estándar, está la forma de cálculo de cada uno de estos cantidades en lo que es la proyección de la demanda del servicio de agua. En el caso de la oferta, ¿no? En el caso de la oferta sin proyecto, lo que te pide la ficha técnica de baja y mediana complejidad es que se tiene que calcular una oferta optimizada. Para el caso del presente proyecto, la oferta que se tiene, bueno, es de la información que se ha tomado, es de, el servicio sigue siendo agua para riego, la unidad de medida son hectómetros cúbicos, el activo estratégico sobre el cual se va a actuar en este servicio es el canal de riego Chucupe, y la capacidad actual es de 26.67. Digamos que este 26.67 constituye la oferta actual en la situación sin proyecto. Sin embargo, a base de acciones de optimización como es capacitación a los agricultores, la capacitación a los usuarios sobre tecnologías de riego a nivel parcelario y la capacitación sobre gestión y administración de agua y herramientas de gestión, es decir, un mejor uso del agua, se estima que la capacidad optimizada es 28.89, ¿no? Hectómetros cúbicos al año. Esta oferta optimizada es la que se ha estimado tomando en cuenta estas acciones de optimización. Bien, así también acá tenemos otro activo, que es otra acción de optimización, perdón, que es demostración de método de parcelas. Esta es la oferta actual, digamos, y esta es la oferta optimizada, los 28.89, ¿no? Hectómetros cúbicos por año. Aquí se tiene algunas consideraciones de los supuestos considerados, ¿no? Para poder de alguna manera hacer esta capacidad optimizada, ¿no? Acá se ha precisado lo siguiente: los canales de distribución presentan una sección de tierra y abundante vegetación, la cual disminuye el caudal de distribución a los usuarios. Esta situación que se precisa acá se podría, dice, mejorar con una limpieza rutinaria y además de mantener limpio el canal y utilizar el agua para el cultivo. Se podría mejorar la forma de aplicación del agua a los cultivos, manteniendo un orden óptimo en los surcos de aplicación. Es decir, todas estas acciones de optimización que se plantean en este cuadro nos van a ayudar a tener esta capacidad optimizada de 28.89 hectómetros cúbicos por año. Bien, entonces acá se tiene la previsión de la oferta de servicio. Como ustedes se dan cuenta, se ha considerado como provisión de oferta optimizada los 28.89 que se han planteado en el cuadro anterior y que se van a mantener durante el horizonte de funcionamiento del proyecto. Es decir,
del año 1 al año 10 que constituye el funcionamiento del proyecto. No estamos considerando acá el año de la inversión. Entonces ya tenemos la oferta del servicio, ya tenemos la demanda, entonces lo que nos queda acá es ya encontrar la brecha. Bueno, esto también sale ya de la comparación de la demanda que hemos obtenido menos la oferta utilizada y nos da ya el 1.39 hasta el 4.22 en el año 10. Bueno, en todo caso, en el caso de la demanda es muy importante conocer el cálculo de la demanda a partir de la célula de cultivo, ¿no? Y en el caso de la oferta tendríamos que hacer ciertas investigaciones o información que tenemos de las juntas de usuarios para ver cuál es la oferta que tenemos en este momento, y esa oferta actual, de repente con algunas mejoras en la gestión del riego, en un mejor manejo de la aplicación del agua en la parcela, podríamos ir mejorando la oferta hasta llegar a una oferta optimizada. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el balance, te lo pide, es oferta optimizada. En cuanto al análisis técnico, el análisis técnico es un análisis bastante similar a lo que hemos venido trabajando con otras fichas, ¿no? Es decir, cada análisis técnico tiene que ver con la tipología de proyecto que tú estás trabajando. En el caso del análisis técnico, en la parte de análisis de tamaño, te dice cuánto producir, te dice indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto. En el presente proyecto dice se ha tomado en cuenta los caudales máximos y las características geométricas e hidráulicas del canal. No, este cálculo se ha hecho según el requerimiento de la célula de cultivos que tienen una demanda máxima de 1.79 metros cúbicos por segundo. Bueno, y para efectos de caudal de diseño se ha tomado el caudal máximo de 2 metros cúbicos que ha sido autorizada en este caso por el ala Chancay Lambayeque. Es importante que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, ese tipo de proyectos, en el caso de la demanda deberíamos de tener siempre la opinión autorizada de una de las instituciones del ALA, ¿no? Y en este caso, bueno, acá en el caso del ALA Chancay Lambayeque se ha hecho las coordinaciones. Y con este 1.789 que salió de la célula de cultivos, menos se ha considerado 2 metros cúbicos por segundo, que es el diseño del canal a partir del cual se tendrá que trabajar ya la parte de costos. En esta partecita te pide, dice, solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe considerar tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla. Bueno, no tenemos otra alternativa, pero hemos considerado conveniente llenar esa tablita. Número 1 dice, alternativa de tamaño es el canal de riego cuyo caudal máximo demandado es en metros cúbicos por segundo es 2. Y el criterio factor condicionante empleado es el estudio hidrológico. Bueno, acá son algunas características que te piden, ¿no? Los criterios o factores condicionantes del proyecto que tú puedes considerar en el proyecto que tú estés trabajando. Puede ser brecha de servicio, puede ser el último año del horizonte de evaluación, las posibilidades de implementación modular o escalonado, las economías de escala, el periodo óptimo de diseño, la tecnología, la disposición de insumos. Bueno, en el presente caso, en la alternativa de tamaño cuya unidad de medida es 2 metros cúbicos por segundo, ha tomado como criterio factor condicionante para el estudio hidrológico. En el caso de la localización, dice dónde producir. Según la ficha te pide lo siguiente, dice indicar el criterio factor condicionante de la localización del proyecto. En el caso del presente proyecto, bueno, como se va a hacer un mejoramiento, bueno, no es posible cambiar de localización, sino vas a tomar el mismo trazo del canal que ahorita viene prestando el servicio. Y como se menciona en el recuadro, dice el canal de riego Chucupe, será mejorado por su trazo actual, no es posible cambiar la localización del proyecto. En la tabla que sigue te pide lo siguiente. Te pide, dice, solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla. A efectos, por ejemplo, de poder precisar qué tipo de información
se coloca en este cuadro? Bueno, se ha tratado de colocar la siguiente información. Descripción de la alternativa de localización. Bueno, estamos planteando que es el trazo actual del canal Chucuy. Las coordenadas son coordenadas UTM, y acá tenemos las coordenadas de inicio y la coordenada final. ¿Cuál ha sido el factor condicionante de este trazo actual del canal de no modificarlo? Básicamente la ubicación de la población objetivo, las condiciones topográficas, la disponibilidad de infraestructura y de servicios públicos en la zona donde se ubica esta unidad productora. Bueno, acá tienen algunas características que ya ustedes las podrían de alguna manera precisar en el caso cuando corresponde según el proyecto que ustedes estén trabajando. En lo que es la tecnología, bueno, según el cuadro te pide lo siguiente: procesos, tipo de factor productivo, activo estratégico, tipo de tecnología, los factores que condicionan la tecnología y el sustento. No olviden que en este caso el tipo de factor productivo es el factor que de alguna manera condiciona el bien o servicio que va a dar la unidad productora de servicio. En este caso la unidad productora es el canal de riego. El servicio que brinda es servicio de agua para riego. Y dentro de los factores que tiene la unidad productora de servicio tiene los siguientes. En el presente caso es infraestructura. El activo esencial que constituye infraestructura en este caso son los canales de conducción. El tipo de tecnología que se va a utilizar es revestimiento de canal de concreto de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Los factores condicionantes o relevantes que han definido la tecnología, bueno, te pide 3 factores. Bueno, en el caso de acá se han considerado las especificaciones técnicas, como factor 2, la disponibilidad de recursos, y como factor 3, las condiciones climáticas y físicas. El sustento que se tiene para esto es mejorar la sección del canal en tierra con diseño de un canal trapezoidal de concreto simple F', bueno, y todas las características técnicas que se tiene en la parte del sustento referido a este activo canal de conducción. ¿Qué otros activos se tienen en esta parte de la tecnología? Bueno, tenemos el otro activo estratégico, que son obras de arte, que también es infraestructura. Acá tenemos el tipo de tecnología, concreto armado con F'(C) 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Los factores relevantes que han condicionado la tecnología con respecto a las obras de arte son las siguientes, también especificaciones técnicas, disponibilidad de recursos y condiciones climáticas. ¿Y cuál es el sustento para esto? Es la construcción de todas las obras de arte que se han planteado en el proyecto. La construcción de una caída rectangular, 7 alcantarillas, 2 caídas trapezoidales, 4 pasarelas y un bastidor. Perdón. Bien. ¿Qué medidas de riesgo, se han definido en el caso de la presente unidad productora? Bueno, dice, acá te pide, dice descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres. ¿Y qué te pide acá? Te pide que tú incluyas medidas asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP, sujeta a intervención y de la resiliencia de la población afectada. La exposición tiene que ver con la localización de la UP. La fragilidad tiene que ver con la tecnología y la resiliencia tiene que ver con la capacidad de respuesta que tiene la población frente a la presencia de un desastre. En el caso del presente canal se tiene lo siguiente, dice, frente a peligros de inundaciones y lluvias intensas, que son los peligros que se analizaron mayormente cuando nosotros vimos la parte de identificación. Dice, traen como consecuencia las sedimentaciones, las obstrucciones y desbordes del fluido. Dice, se ha tomado en cuenta diversos aspectos para evitar dichos problemas que ocurren frecuentemente por cambios climáticos y muchas veces por efecto del ser humano. Una de las medidas que se ha tomado es la capacitación en la gestión de la operación y mantenimiento, donde se realizará limpiezas de cauces y rehabilitaciones de estructuras metálicas para la buena operación como parte de la prevención.
Bueno, si los usuarios, por ejemplo, van a tomar medidas en la parte de operación y mantenimiento, bueno, ya son gastos que no corresponden a la inversión. O de repente, si es capacitación durante la inversión, bueno, ese sí podría ser un gasto que vaya a la parte de como un componente más del proyecto, lo que es capacitación y gestión, para que los usuarios puedan realizar una mejor operación y mantenimiento de la unidad productora a construirse durante la fase de funcionamiento. Aquí en el 805 te pide resumen de las alternativas técnicas, ¿no? Y acá, bueno, te pide descripción de la alternativa de solución. Bueno, la alternativa de solución es el mejoramiento del servicio de agua para riego a través de, bueno, y todas las características técnicas que se mencionan. ¿Cuál es el tamaño, la localización y la tecnología, ¿no? El tamaño está referido, ¿no?, al factor condicionante que nos dio el estudio hidrológico. De ahí tomamos como fuente para el tamaño del proyecto. La localización, ya hemos mencionado que en la localización el proyecto no varía la localización actual, por cuanto se mantiene con el trazo y se tiene acá las coordenadas de inicio y las coordenadas finales. Y la tecnología, ya hemos mencionado que es de concreto, F'/C175 para el caso del canal, y para el caso de las obras de arte es un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El resultado final de estas alternativas técnicas es que considera el mejoramiento del sistema de conducción del canal de riego en 5.27 kilómetros, ¿no? No incluye el funcionamiento eficiente de las tomas, o sea, de todas las obras de arte que se han planteado en el canal. El resumen de las características relevantes del diseño están en esta parte, ¿no? Que tiene que ver ya con todas las acciones que se van a tener en cuenta para la construcción del canal Chucupe. Documentos que respaldan el planteamiento, bueno, acá se ha mencionado que es el estudio de prediseño hidráulico. Estas son la información que se ha considerado en lo que es el punto 805, resumen de las alternativas técnicas. Posiblemente algunas de estas informaciones podrían ser afinadas de la mejor manera con algunos proyectos que ustedes estén formulando, no habría ningún inconveniente, ¿no? Pues lo que se ha tratado es de incorporar información que de alguna manera ayude en algunos proyectos que ustedes puedan formular. Referente a las metas de los activos que se busca crear o intervenir con el proyecto. Bueno, en la parte superior se tiene lo siguiente: acción sobre el activo. Acá te pide que definas la acción y cuál es el activo estratégico. El tipo de factor productivo, y acá te pide unidad física y dimensión física. Esto ya lo hemos conversado también, ¿no? La unidad física es muy diferente a la dimensión física. En el caso, por ejemplo, del canal de riego, bueno, el activo es canal de riego, el tipo de factores, infraestructura, unidad física referente a la unidad de medida y cantidad es estructura física, cantidad 1. Y acá en la dimensión física sí cambia, porque acá la unidad de dimensión física es metro, y la cantidad es la longitud total del canal que se va a revestir. De igual manera, en la acción 1.2, que es la construcción de obras de arte, el activo estratégico, ¿cómo se llama este activo? Obras de arte. El tipo de factor es infraestructura. La unidad física es similar a la del canal de riego, es estructura física, bueno, y se tiene 52. Bueno, acá, en metros lineales, estas obras de arte son 216.36 metros lineales. En cuanto a la acción 2.2, capacitación de usuarios, el activo que se ha definido es capacitación, ¿no? El tipo de factores intangible, la unidad de medida de documentos es cantidad 3, bueno, y acá de igual manera la dimensión física que se ha planteado es talleres, igual 3 talleres. En el caso de medidas de mitigación de impactos ambientales que tienen que ver de las medidas que se van a tomar durante la ejecución del canal de riego, bueno, el activo estratégico son medidas de mitigación ambiental en la fase de ejecución, también es un intangible. La unidad física es un documento, es 1, bueno, y aquí también se han planteado realizar como dimensión física 4 talleres.
Posiblemente en alguno de los canales de riego que ustedes estén ejecutando o vayan a formular, de repente algunas acciones pueden ser similares, se podrán incrementar otras acciones, pero lo importante es ir definiendo qué activo estratégico es y qué tipo de factor productivo constituye el activo que ustedes han definido con respecto a la unidad productora de servicio. Entonces, estas son cosas que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Luego vienen los costos del proyecto. Según la ficha de baja y mediana complejidad, en el punto 901, costo de ejecución física de las acciones, se plantea algo muy similar a lo anterior, pero acá sí se agrega el costo, ¿no? Referente, por ejemplo, ¿no? Acá te pide componente. ¿Qué acciones son del componente? Bueno, con respecto al componente infraestructura de riego, se tiene el canal y se tiene las obras de arte. El activo sigue siendo canal y acá obras de arte. El tipo de factor productivo para ambos casos es infraestructura. La unidad de medida ya la conocemos del cuadro anterior y lo que varía acá es el costo unitario, ¿no? El costo unitario multiplicado por la cantidad te debe dar el costo total, ¿no? En el caso del presente componente ya tenemos el costo total de las dos acciones. Seguimos avanzando. En el caso de la capacitación a los usuarios, se tiene un componente que es el de capacitación, ¿no? Que el factor productivo es intangible. Unidad física y documentos son 3, y bueno, y se ha estimado en los 3 talleres, ¿no? O por cada taller 4.510.77 multiplicado por los 3 te da los 13.532, que es el costo directo de este componente de capacitación. Y referente a las medidas de mitigación ambientales, bueno, el costo de estas medidas o de los talleres que se van a implementar es 57.309.27. El costo total de la inversión, que es el costo directo, son 5.108.680.92. Es decir, el costo del proyecto a precio de mercado es el subtotal que se menciona en esta diapositiva. Entre otros costos de inversión, bueno, ustedes pueden colocar otros costos. En el presente proyecto se ha considerado lo siguiente. Para la gestión del proyecto se ha considerado 18.600. Para el expediente técnico documento equivalente, 35.000 soles. Para la supervisión, 244.000. Para la liquidación de 51.086.81. El subtotal es 348.882.63. El costo total es de 5.457.563.55 nuevos soles. Estos son, digamos, el costo de la inversión total. Esta estructura de costos ustedes la podrían variar. De repente algunos otros costos que ustedes consideran conveniente ingresarlos acá, los consideran de tal manera que al final ya tendrían el costo total de la inversión. No se tiene para el caso del presente proyecto costos de reinversión. Los costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto, ¿no? Bueno, la fecha prevista del inicio de estas operaciones se ha planteado para el 01/01 del año 2022. El horizonte de funcionamiento en años son 10 y acá se tiene los costos sin proyecto y los costos con proyecto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, en esta parte, esta es una información que se ha precisado, que ha sido recopilada de la Junta de Usuarios, porque ellos son, la información que manejan son ellos, y esta información es la que se ha recogido de ellos, donde tiene que ver con insumos, con el personal que está a cargo de la operación de mantenimiento, con el sectorista que reparte el agua. Toda esa información forma parte de los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Por ejemplo, en el caso del proyecto, en la situación sin proyecto, se tiene operación, 8.050, ¿no?, al año, y mantenimiento, 44.625, ¿no? En el caso de la situación con proyecto, bueno, en la fase de operación se ha considerado, ¿no?, los mismos costos, pero en el mantenimiento, ya, si ustedes se dan cuenta, en el mantenimiento ya los costos disminuyen, porque se supone acá que ya el personal no va a ser
no se va a tener costos en lo que es limpieza de canal. Y en la situación con proyecto, los costos de mantenimiento tienen que ser menores, ¿no? Porque ya es un canal revestido. No necesariamente en los costos con proyecto siempre son mayores. Hay proyectos como el caso de riego, donde los costos con proyecto en la parte de mantenimiento, incluso de repente en la operación, también pueden ser menores. Pueden ser menores. Bueno, y acá se tienen los costos incrementales, que son los costos con proyecto y los costos sin proyecto. Si ustedes se dan cuenta, en los costos incrementales en la parte de operación no se tiene porque son iguales tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto. Solamente se tienen costos incrementales para la parte de mantenimiento. Ahora, estos costos siempre es importante calcularlos. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando nosotros veamos cuáles son los beneficios sociales o cuáles son los ingresos que tenemos por la tarifa de agua, tendrían que cubrir estos costos de operación y mantenimiento, como lo vamos a ver más adelante. Acá se tiene el cronograma de las metas financieras, ¿no? En caso, por ejemplo, de la acción 1.1, que es revestimiento del canal, que es infraestructura, bueno, se tiene que acá, por ejemplo, el periodo está definido en 4 periodos, 4 meses. Cada periodo es un mes. Y acá se tiene 4 meses para la fase de ejecución, que abarca desde el mes 4 hasta el mes 7. De igual manera, las obras de arte se tiene acá. Es desestimado porque posiblemente cuando salga el expediente técnico, este cronograma puede variar, ¿no? Igual se tiene, por ejemplo, para lo que es la capacitación de los usuarios, que se está poniendo en el último mes. La mitigación de riesgos ambientales, bueno, como son medidas que se van a ir ejecutando durante la ejecución del proyecto, se está tomando también del año 4 hasta el año 7, ¿no? En lo que son otros gastos, por ejemplo, la gestión del proyecto, acá se tiene la distribución mensual. Bueno, se está planteando que sea desde el primer mes hasta el mes 7, que incluye acá de repente también algunos costos que estén relacionados al expediente técnico. Se tiene los costos del expediente técnico, se tiene la supervisión y finalmente se tiene la liquidación que se está planteando ya cuando el proyecto sea culminado, ¿no? Ahora, es importante esto de la liquidación de las inversiones. Se tiene, por ejemplo, que muchos proyectos que han sido ejecutados hasta la fecha no han sido liquidados. En muchos casos, para hacer la liquidación a veces se requiere contratar personal externo. Bueno, acá, con este monto que se está planteando, se podría contratar personal para que pueda hacer la liquidación de todo el proyecto de inversión. No estamos hablando solamente de la liquidación de obra, ¿no? Que posiblemente esa liquidación sí te la entrega el consultor o el contratista, pero aquí estamos hablando de toda la liquidación del proyecto, que abarca no solamente la parte de obra, sino también que abarca también la parte de capacitación y otros gastos que estén afectos al proyecto. En esta parte de acá, donde dice monto de inversión financiados con fondos públicos, acá se tiene dos. Se tiene, dice, el aporte de los beneficiarios, no se tiene. Acá todo será financiado con fondos públicos por el costo integral que se ha calculado del costo directo más los otros costos, que asciende a un total de 5.457.563.65 soles. De igual manera tenemos acá el cronograma de metas físicas y te pide, por ejemplo, acá cómo vas a ir ejecutando tus metas físicas, ¿no? Bueno, acá es un cuadro muy similar al de metas financieras, con la diferencia que acá son metas físicas, ¿no? Acá se tiene la longitud total del canal de riego, se tiene la longitud total de las 52 obras de arte, acá se tienen los 3 talleres para la fase de capacitación, los 4 talleres que comienzan a trabajar desde el mes 4 hasta el mes 7. Y en el caso de la capacitación, desde el mes 5 hasta el mes 7, ¿no? Y así se tiene todas las metas físicas de las acciones que se han planteado en la parte de las metas financieras. Y vamos a la evaluación social. Bueno, a diferencia de los otros proyectos que hemos venido trabajando, como les había precisado en este proyecto,
lo importante es que sea trabajado por una evaluación costo-beneficio. Es decir, costo-beneficio porque sí se pueden considerar, en este caso, beneficios sociales. Y estos beneficios sociales se tienen que cuantificar. En el caso, por ejemplo, del presente proyecto, el beneficio social que se ha identificado es el valor neto de la producción. Y el valor neto de la producción, para quienes vienen trabajando el proyecto de riego, sale del valor bruto de la producción menos los costos de producción. También les voy a alcanzar una metodología cómo se calcula el valor neto de la producción en algunos Excel que les voy a juntar a este PPT. Bueno, el tipo de beneficio es un beneficio directo y básicamente tiene que ver con el excedente de producción. La descripción dice beneficios incrementales del valor neto de la producción. ¿Cómo se procede el cálculo? Y acá tienen el valor neto de la producción, dice con proyecto menos el valor neto de la producción sin proyecto. Y aquí teníamos el valor neto de la producción incremental. ¿Cuál es la fuente de información para sacar este valor neto de la producción? Es el estudio agroeconómico. Bueno, no olviden que en el caso, por ejemplo, de los proyectos de riego se quiere bastante información. ¿Por qué? Porque tenemos que ir sustentando toda esta información que vamos calculando, que vamos sacando para poder llenar la ficha. Ya hemos hablado del diseño prehidráulico, no estamos hablando ahora del estudio agroeconómico. Y en el caso, por ejemplo, del valor neto de la producción, el beneficio directo que se tiene son 855.612.14. ¿Cómo sale esta información? Sale del valor neto de la producción con proyecto menos el valor neto de la producción sin proyecto. Bueno, y se ha puesto lo mismo durante todo el horizonte de funcionamiento, ¿no? Entonces es importante aquí definir que cuando nosotros vamos a trabajar un proyecto por la metodología costo-beneficio, tenemos que ir definiendo qué beneficios sociales nos da este proyecto, ¿no? Y de tal manera que estos beneficios sociales se puedan cuantificar. Así también es importante que no vayamos a confundir beneficios con ingresos. En el caso, por ejemplo, de los canales de riego, un ingreso es la tarifa de agua para riego. El beneficio social es otra cosa, ¿no? Como están viendo acá, un beneficio social es el valor neto de la producción. Bueno, ¿cuáles son los costos sociales? Bueno, acá lo que te dice, ¿no? La transformación de precios de mercado a precios sociales. Y aquí tienen los costos de inversión a precios sociales. Acá tienen los costos por cada uno de las acciones que corresponden a cada componente, del canal de riego, de las obras de arte, ¿no? Y lo que es importante acá, que los costos que nosotros obtengamos por cada uno de estos componentes lo tenemos que desagregar. Desagregar, por ejemplo, en insumo no transable, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, equipos y subcontratos si estuvieran. En el caso de acá, por ejemplo, ¿por qué es importante desagregar los costos? ¿Por qué? Porque de acuerdo al anexo 11, que es evaluación social, tenemos los factores de corrección para cada uno de los rubros que hemos definido. Por ejemplo, ¿no? En el caso de insumo no transable, hay que multiplicarlo por este factor de corrección. En el caso de mano de obra no calificada, mano de obra calificada, hay que multiplicarlo por 1, porque son factores que se han definido ya en el anexo 11 de evaluación social. Y así tienen la mano de obra no calificada. Incluso en el anexo 11, que es de evaluación social, ya se ha definido la mano de obra no calificada por regiones: Lima, costa, sierra y selva y resto del país, ¿no? Esos son datos que ya se encuentran en ese anexo. Lo importante es desagregar los costos en mano de obra calificada o no calificada, o en los rubros que nos pide el anexo 11. ¿Para qué? Para poderle aplicar el factor de corrección y luego obtener los costos a precios sociales. Bueno, acá de igual manera se ha trabajado y al final se tiene que el precio total de mercado, que era de 5.467.563, multiplicado por el respectivo factor de corrección, ahora este costo es de 4.611.699.6. La pregunta es la siguiente:
¿Para qué nos va a servir este costo a precio social? Y este costo a precio social nos va a servir a nosotros para hacer la evaluación social, como lo vamos a ver en este cuadro, creo que viene. Todavía no estamos en esa parte. Ya hemos, ojo, en el cuadro anterior lo que hemos hecho, hemos convertido los costos de inversión del proyecto a precios sociales. La inversión total, que era de 5.457.800 o 563.55, ahora a precios sociales es 4.611.699.6. Ahora, ¿qué nos falta ahora para hacer la evaluación social? Nos falta convertir los precios a mercado, los precios de mercado de operación y mantenimiento a precios sociales que están en este cuadro. Y acá se tienen los costos de operación y mantenimiento que tienen acá, ¿no? Sin proyecto y con proyecto, ¿no? Por ejemplo, sin proyecto el total era 52.675 soles por año. Ahora a precios sociales es 38.087.85. En el caso de mantenimiento era 25.275, ¿no? Ahora es 19.120.2. Y el incremental, que era, o sea, los costos con proyecto menos sin proyecto, era 27.400 a precios de mercado. Ahora a precios sociales es 18.967.75. Bien, ya tengo los costos de inversión a precios sociales. Ya tengo los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, entonces ya puedo hacer la evaluación social. ¿No? Acá tenemos también, bueno, no tenemos costos incrementales de operación y mantenimiento porque eran lo mismo, no tenemos esto. ¿No? Luego acá ya tenemos el flujo de beneficios y costos a precios sociales, evaluación social, alternativa de solución. Y acá tenemos los beneficios, los costos y el flujo neto de beneficios netos a precios sociales. Estos beneficios que están acá son los beneficios sociales que habíamos visto en la parte inicial de la evaluación social, que son los 855.612.14 que se reparten a lo largo del funcionamiento del proyecto. Acá tenemos el total de beneficios. Luego acá en el 2 tenemos los costos de inversión, la operación y mantenimiento a precios sociales. Y acá tenemos la inversión a precios sociales y el costo incremental a precios sociales, que son los 18.967.75 que lo vimos en el cuadro correspondiente. Por lo tanto, el flujo de costos y beneficios sociales, ¿cómo sería? Sería los beneficios menos los costos. Acá tú restas 0 menos esto, te da negativo. Los 855.812.14 menos los 18.000, que es la parte de operación y mantenimiento, te da esta cantidad. Es decir, acá tenemos los flujos netos a precios sociales. Sobre estos flujos netos es que nosotros vamos a calcular el VAM y la tasa interna de retorno. Y ahora, incluso en la ficha técnica estándar que se ha publicado, ahora te pide el VAE, que es el valor anual equivalente. No, en el Excel que le vamos a juntar, cuando vean la evaluación social, ahí está la forma de cálculo tanto del VAM, de la tasa interna de retorno, como del VAE. Por si acaso algunos a veces no pueden calcular el VAE, simplemente es aplicar fórmula, pero lo que sí tienen que encontrar primero es el VAM. Porque el VAE viene a ser más que un indicador donde que te anualiza el VAM, ¿no? Resumiendo, ya los indicadores de rentabilidad social, se tiene lo siguiente, ¿no? Que por ejemplo, en el caso del VAM, del valor actual neto, es de 1.002.252.28, que este valor ya se ha calculado a partir de los flujos, de los beneficios netos, con una tasa social de 8%, que es la tasa que se está utilizando para este tipo de proyectos. La tasa interna de retorno es 12.65, el valor anual equivalente, el VAE, es 147.365.14.
Bueno, creo que no vamos a tener muchos problemas en calcular estos indicadores porque ya se aplican las fórmulas financieras, ¿no? Que ustedes los conocen perfectamente. En el caso del costo eficacia, bueno, como el proyecto no ha sido evaluado por esta metodología, simplemente hemos tomado costo-beneficio, por eso acá no tenemos información. Luego viene el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad para este caso, lo que se ha planteado es variar los costos y también variar los beneficios, ¿no? Y ustedes se dan cuenta acá, cuando por ejemplo nosotros disminuimos los beneficiarios en 75% y los costos en 75%, en eso consiste la sensibilidad, en ir variando las variables, ¿no? A ver hasta cuándo el BAN se hace positivo o negativo, ¿no? ¿No? Lo que está de rojo ya son situaciones de repente ya adversas donde ya no conviene hacer ¿no? El análisis o de repente la alternativa variando estas variables, ya el BAN se hace negativo, de repente ya tienes tú un indicador de que bajando, subiendo en porcentajes una variable, de repente el BAN ya no te sale positivo. Acá se tiene, bueno, todo el análisis de sensibilidad que se ha tomado de una manera bidimensional con dos variables, la variable costos y la variable beneficiarios. Bueno, esto también ya es fórmula, ¿no? Para poder calcular este banco. Luego tenemos la sostenibilidad, que tiene que ver aquí con dos aspectos. Dice 11.01, sostenibilidad financiera, cuando la tarifa está predeterminada. En el caso del presente proyecto, bueno, se tiene una tarifa por metro cúbico de 0.01334 soles. Acá sí se cobra el metro cúbico de agua, ¿no? Que es el costo que se está poniendo en este caso. Este es un costo que nos ha dado la comisión, ¿no? Acá se tienen los ingresos de la tarifa, ¿no? Acá, este ingreso, que en el Excel que se les ha alcanzado, es la cantidad de metros cúbicos que se han producido por la tarifa, ¿no? Ese es este costo que sale en esta parte de acá. Los costos de operación y mantenimiento ya los tenemos, ¿no? Entonces acá, como si ustedes se dan cuenta, en este caso, los ingresos que se cobra por la tarifa de agua frente a los costos de operación y mantenimiento, bueno, hace que se tenga la cobertura de los costos. Incluso hay un superávit acá de 7.31 cuando tú comparas los ingresos por tarifa frente a los costos de operación y mantenimiento, ¿no? En la ficha te pide que este Excel que tú has calculado acá lo tienes que incluir, ¿no? Cuando tú ya se declara fiable el proyecto de inversión. Bueno, cuando la tarifa no está predeterminada, bueno, no es el caso del presente proyecto, como ya me lo mencionaba anteriormente, acá la tarifa ya ha sido predeterminada, según la información que nos ha dado la Junta de Usuarios, con esta tarifa de 0.1334. Por lo tanto, en el caso de acá no tenemos información, ¿no? Para poder precisar en este cuadro, ¿no? Tampoco tenemos evaluación privada. La evaluación privada, bueno, se hace con una tasa privada, ¿no? No lo hemos aplicado acá a este proyecto porque simplemente le hemos aplicado evaluación social. Si ustedes, por ejemplo, quisieran aplicar esta evaluación privada, solamente podrían hacerlo, ¿no? Ver los ingresos con tarifa, la inversión, los costos de operación con flujos netos y luego aplicar la tasa de descuento, pero una tasa de descuento privada. Es la tasa que está en el mercado. Posiblemente la tasa debe estar en un 15, 17%, ¿no? Luego calcular el BAN. Bueno, si este BAN le saliera positivo con una tasa privada, indicaría que este proyecto podría ser de repente rentable o apetecible para un inversionista privado, ¿no? Pero en caso, por ejemplo, de proyectos de riego, donde la variable de ingresos es bastante sensible por cobro de tarifa, lo más conveniente es hacer una evaluación social. Luego tenemos acá alguna descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto, ¿no?
Por ejemplo, te piden acá, órgano técnico responsable de operación y mantenimiento del proyecto, la comisión de usuarios. Aquí alguna descripción. Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos, ¿en qué consiste? ¿No? Son los recursos que se demandan durante la operación y mantenimiento. ¿Cuál es la fuente de información? La comisión de usuarios de Capot. La descripción de los arreglos institucionales para la fase de funcionamiento, ¿no? Dice, el proyecto una vez ejecutado será transferido a la Junta de Usuarios de Chancay Lambayeque, Comisión de Usuarios de Capot. La fuente de información de estos arreglos institucionales es la Gerencia de Agricultura. En la descripción de la capacidad de gestión del operador, bueno, el operador hidráulico cuenta con capacidad, experiencia personal para las actividades de operación y mantenimiento. ¿Cuál es la fuente de información? Diagnóstico del operador hidráulico. Estas son algunas descripciones, ¿no?, que podrían ser similares o no a otros proyectos de inversión que ustedes ejecutan. Luego, en la parte de riesgos, lo que se había mencionado anteriormente, ¿no? El tipo de riesgos son lluvias intensas. La descripción del riesgo dice: el proyecto presenta peligros como lluvias en la zona que ocurren en los meses de diciembre y abril con presencia del fenómeno del Niño. La probabilidad es media, ¿no? El impacto es moderado y la medida de mitigación es la limpieza de canales, ¿no? Ahora, esta limpieza de canales básicamente es una fase en la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? De repente, esta limpieza de canales no podría ser considerada dentro de los costos de inversión del proyecto, porque más es una parte de la operación y mantenimiento, que en este caso, de acuerdo a lo que hemos venido presentando, ¿quién es responsable? Es la comisión de usuarios de Capote, ¿no? Luego acá tenemos un cuadro donde nos plantea la gestión del proyecto, el plan de implementación, donde se tiene, por ejemplo, para el expediente técnico, bueno, estas son unas fechas probables, cuándo inicia, quién es el órgano responsable. Bueno, se han planteado aquí algunas acciones: el proceso de selección, la convocatoria, la integración de base, la buena pro, la ejecución del contrato y la elaboración del expediente técnico. Toda esta información, bueno, se está planteando para hacerlo en 3 meses, como bien se plantea en los periodos de acá. De igual manera, así como se ha planteado algunas acciones para lo que es el expediente técnico, también para el caso de la supervisión de la ejecución del proyecto. Bueno, desde el proceso de selección hasta que se suscribe el contrato con la supervisión, ¿no? Bueno, este es el proceso que se tiene planteado, programado para la contratación de la supervisión. Bueno, y acá se tiene desde cuándo comienza la supervisión, ¿no? Tiene que ver básicamente con la duración del proyecto de inversión. Y luego viene la fase de ejecución, que quizás es la fase un poco más complicada, desde que se hace el proceso de selección hasta que se ejecuta el proyecto, ¿no? Y aquí se ha planteado dentro de la ejecución las acciones que se han definido, tanto el recibimiento de canal de riego, la construcción de obras de arte, la captación y la mitigación. Y en la parte del periodo ya se tiene desde cuándo comienza, digamos, a ejecutarse cada una de estas acciones. De igual manera, la recepción, la liquidación física y financiera y la transferencia, ¿no? Que estas dos últimas acciones básicamente están planteadas o programadas para hacerse una vez que se ha culminado ya con la totalidad de los componentes del proyecto, que básicamente para el caso del presente proyecto se está presentando en el mes 8. Vuelvo a repetir, este es un cronograma programado, ¿no? Y este cronograma posiblemente vaya variando a nivel de expediente técnico, incluso cuando se vaya ejecutando. No olviden que entre el estudio de preinversión, la elaboración del expediente técnico e incluso durante la ejecución misma de la inversión, pueden haber modificaciones, siempre y cuando no se altere el objetivo de la inversión. En el caso de la modalidad de ejecución del proyecto, se está planteando que sea por contrato, ¿no? Requerimientos que se deben de tener en cuenta para la parte de funcionamiento. Bueno, aquí dentro de este listado que se plantea, ¿no?, de condiciones previas relevantes, hay dos. Uno, que son el cumplimiento de permisos y autorizaciones
y entre otros está el instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad de SENACE, el PMA aprobado por el Ministerio de Cultura y la acreditación de la disponibilidad hídrica. Esto es importante, la disponibilidad hídrica, ¿no? Porque esto sí tiene que ser un documento emitido por la autoridad competente. En el presente caso estamos mencionando que sea el ALA Chancay quien te da la acreditación de que realmente se tiene la disponibilidad hídrica para que se pueda ejecutar el presente proyecto. Este es un documento muy importante porque si no tienes la acreditación de la disponibilidad hídrica, bueno, es el paso principal para que puedas ejecutar el proyecto. Bueno, si ustedes consideran otras condiciones previas relevantes referentes al saneamiento, la frontera de servicios de agua, dependiendo de la tipología del proyecto, tendría que marcar el cheque que corresponda a cada una de las acciones que se puedan plantear. En cuanto a la entidad que será a cargo de la operación y mantenimiento, bueno, acá se tiene la Comisión de Regantes de Capote. La fuente de financiamiento que se plantea para la ejecución de este proyecto, que son con recursos públicos, la fuente de financiamiento son recursos ordinarios, ¿no? Que son las fuentes que mayormente trabajan los gobiernos regionales como los gobiernos locales. En cuanto a las medidas de impacto ambiental, bueno, acá se han considerado algunas medidas, ¿no? Durante la ejecución, la construcción de accesos, la construcción de campamentos, el servicio durante la ejecución del proyecto, la construcción de letrinas para el personal, material excedente, extracción de árboles, bueno, todas estas medidas que forman parte del impacto ambiental, bueno, acá se tiene 57.309.27, ¿no? Y ese costo está dentro de los otros costos que se plantearon en la parte de los costos de la inversión. Luego viene el marco lógico, ¿no? El marco lógico ya con los supuestos, ¿no? Ustedes saben que el marco lógico está estrechamente relacionado con el árbol de objetivos que se planteó en la fase de identificación. Y el árbol de objetivos está estrechamente vinculado con el árbol de problemas. En el caso del presente proyecto, se ha planteado como fin mejor nivel socioeconómico de los agricultores de pizza. Los indicadores, incremento del 1.5 de los ingresos per cápita en el distrito de Pixel desde el segundo año de operación del proyecto. Medio de verificación, información del INEI para ver si realmente se han incrementado estos ingresos y cuáles son los supuestos que se han colocado para este proyecto. Para el caso del fin es que la organización de usuarios se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja el sistema de riego adecuadamente. Bueno, de igual manera, como se han planteado indicadores, medios de verificación y supuestos, también se han planteado para la parte del propósito, ¿no? Para la parte de los componentes del proyecto, no lo voy a leer porque es bastante. Para las acciones que se han definido, no se olviden que son cuántas acciones, creo que son 4 acciones que se han definido, ¿no? Luego se tienen las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ya esto depende de cada uno de los proyectos que ustedes mencionen. Sin embargo, acá se han planteado algunas conclusiones que posiblemente sean similares para otros proyectos, ¿no? Entre las principales conclusiones que se han planteado de manera así resumida, dice que el proyecto contribuye al bienestar de la población de los agricultores, ¿no? Otro es que a lo largo del análisis desarrollado en el estudio, se ha evidenciado que el proyecto asegura condiciones de sostenibilidad. Para la elaboración del estudio de preinversión, dice, se han realizado estudios básicos de ingeniería, tales como topografía, mecánica de suelos, análisis de la demanda y oferta del agua, aforos del canal de riego, o sea, todos los estudios que de alguna manera nos van a servir básicamente para poder plantear el proyecto de inversión, desde la demanda, la topografía, suelos, los estudios agrológicos que nos, de alguna manera, o agroeconómicos que nos permitan determinar básicamente la parte de los beneficios sociales, ¿no? Dice, el diseño hidráulico del canal de riego a ser mejorado ha sido realizado en base a criterios técnicos para proyectos de este tipo, básicamente en costo, ¿no? Seguimos con las conclusiones y algunas recomendaciones que se plantean en la fase de ejecución. Porque hay una recomendación que es importante, ¿no? Donde dice, ¿no? Dice, para la determinación de los costos de inversión se deben realizar las cotizaciones locales de cada una de las variables.
Y además es importante, ¿no? Como una recomendación general que cuando nosotros hagamos el estudio técnico o estudio definitivo de cualquier proyecto de inversión, el expediente técnico o estudio definitivo debe tomar como base lo que se ha declarado viable en la ficha técnica o en el estudio de preinversión a nivel de perfil. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene experiencias, por ejemplo, donde con el sistema anterior se le daba al consultor, se le contrataba, pero no se le daba el estudio. De tal manera que cuando él definía el expediente técnico estaba planteando una alternativa que no había sido evaluada o declarada viable en el estudio de preinversión. Por lo tanto, estaba planteando otra alternativa. Bueno, si se trata de otra alternativa, ya estamos hablando de un proyecto diferente que no fue aprobado ni declarado viable en su momento. Luego viene ya las firmas. Es importante esto porque siempre les he mencionado, ¿no? Aquí viene el responsable que ha supervisado el proyecto y así como el que declara viable, ¿no? Que en este caso es el responsable de la unidad formuladora. Siempre les menciono que esta información tiene el carácter de declaración jurada y es estricta responsabilidad del responsable de la unidad formuladora, ¿no? Así como también del especialista que según la ficha tiene que estar, ha supervisado y está recomendando de alguna manera que el proyecto se declare viable. Este es importante, bueno, digamos, es un protocolo de evaluación de todo lo que hemos venido trabajando, ¿no? Que de alguna manera te garantiza la aprobación y viabilidad del proyecto, ¿no? Dice, criterio de cumplimiento, está alineado a brecha, hay que ponerlo en chino. Dice, se ha cumplido el área, o se ha delimitado el área de influencia, área de estudio y definido sus características, habría que ver en el estudio cómo está. No se olviden que esta ficha recoge la información que yo he preparado en el estudio, ¿no? Porque esa información se tiene que ir sustentando. Bueno, y así se tiene una serie de preguntas para la identificación, para la formulación y evaluación, ¿no? Son un total de 35 preguntas, me parece. De 34 preguntas, ¿no? Bueno, esta es la información que se le ha preparado para hoy día. Vamos a comenzar de aquí al colgar la información referente a lo que es la ficha que se ha trabajado, la ficha de baja y mediana complejidad, y algunos casos de cálculo de la evaluación social como cálculo de la demanda, ¿no? Porque es a veces, en el caso de proyectos de riego, es un poco laborioso a veces el cálculo de la demanda, y como el caso de la evaluación. Bien amigos, espero no haberlos aburrido con esta presentación que ha sido quizás un poco extensa. No es a veces tan fácil formular proyectos de riego, sobre todo porque cuando trabajamos la metodología de evaluación tenemos que conocer varias variables, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos comentarios finales. Espero no haberlos aburrido con esta presentación. Ingeniero, buenas noches. Dice, una consulta. En la sección número 2 de gestión del proyecto, en el caso que la persona que elabora el perfil sea un externo, ¿cómo consideraría las fechas que solicita? La fecha como la fecha del proceso de selección, la convocatoria, la integración de bases, etc. Bueno, esto creo que lo hemos hablado en lo que es el plan de implementación, ¿no? Ahí habría que colocar, bueno, lo que yo estimo, los tiempos que me conllevarían a que se desarrolle todo el proceso de selección para poder contratar este externo, ¿no? No olviden que estos son fechas programadas, ¿no? Entonces, en el plan de implementación creo que se tiene alguna información referente a lo que está preguntando mi amigo José Aguinaga, salvo que su consulta vaya por otro lado. Dice, ingeniero, buenas noches. Dice, ¿bajo qué parámetros se estima la fecha prevista de inicio de ejecución? Dice, que determinan o para qué fin se obtienen los costos incrementales. A ver, vamos por partes. A ver, vamos. Guácala.
Dice, ingeniero, buenas noches. Ok. Dice, ¿bajo qué parámetros se estima la fecha prevista de inicio de ejecución? Dice, dos, que determinen o para qué fin se obtienen los costos incrementales. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Bajo qué parámetros se estima la fecha prevista de inicio de ejecución? Bueno, esto es relativo, ¿no? El formulador debería quizás con buen criterio hacer una programación establecida, ¿no? Se sobreentiende, por ejemplo, que el inicio de ejecución de la obra estaría de alguna manera relacionada con lo que estimo que me va a durar el proyecto, ¿no? Eh, Ahora, esta duración de la ejecución del proyecto estará de alguna manera relacionada al tamaño del proyecto. Ahora, ¿cuándo debería iniciarse la ejecución? La ejecución debería iniciarse de manera estimada cuando ya quizás ya se tiene culminado el expediente técnico, ¿no? Quizás a partir de ahí de repente darle un margen no tanto y decir, ¿sabes qué? A partir de tal fecha podría iniciarse la ejecución del proyecto. No olviden que en la ficha que se presenta, cuando yo hablo del cronograma de ejecución, tengo que hablar también de las fechas que me demoran los procesos de selección, tanto para ejecución como para expediente técnico. Ahora, no sé si tenga por ahí algún Excel donde más o menos hay algunas fechas o algunos tiempos establecidos para los procesos de selección. Voy a ubicarlo esto y me comprometo a subirlo también en la plataforma, ¿no? Pero y estos son, digamos, algunas fechas que son bastante relativas, que más quedan a criterio y quien está formulando, pero también habría que tomar algunos parámetros que nos ayuden a más o menos establecer un cronograma que sea de alguna manera adecuado al tipo de proyecto que estoy haciendo. Dice, ¿qué determinan o para qué fin se obtienen los costos incrementales? Bien, no olviden que cuando yo tengo ya una UP, yo tengo ya algunos costos que estoy ejecutando en la parte de operación y mantenimiento. Lo que tendría que hacerlo en esa UP es, de alguna manera, clasificar cuáles son los costos de operación y cuáles son los costos de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de alguna manera me van a servir como referencia para los costos que yo voy a implementar cuando yo tengo el proyecto, ¿no? Entonces, van a haber algunos costos incrementales. Estos costos incrementales me van a definir a mí de dónde saco estos costos para hacer la operación y mantenimiento. Esa es la finalidad de obtener estos costos incrementales, porque los costos incrementales son los costos ya de alguna manera, según se definió, son los costos con proyecto menos los costos sin proyecto. Entonces, estos costos incrementales de alguna manera me van a definir cuáles son los costos de operación y mantenimiento en que yo voy a incurrir durante la fase de funcionamiento. Y la otra finalidad quizás, de repente hay otra, es para yo hacer mi evaluación social. Esa es la finalidad de determinar los costos incrementales. Dice, la gestión integral de riesgos también debería tenerse en cuenta durante la fase de construcción. Exacto, sí, la gestión integral de los riesgos se deberían tener en cuenta durante la fase de ejecución. E incluso, ¿no? Puede que, por ejemplo, que cuando tú haces tu gestión integral, voy a suponer, ¿no? Que no estoy hablando de canal de riego, estoy hablando de un colegio o de una institución educativa. Cuando yo hago, por ejemplo, estoy haciendo mi análisis de riesgo, llego a la conclusión que para poder yo de alguna manera mitigar el riesgo en una inundación de ese proyecto, tengo que hacer un enrocado, un encauzamiento, si este proyecto de repente está muy cercano al cauce de un río, ¿no? Entonces, de repente esta medida de encauzamiento es una gestión de riesgo que yo sí tengo que hacerlo durante la ejecución del proyecto. No, eso sí, ni modo, ¿no? Las medidas de gestión de riesgos sí se tienen que hacer durante la ejecución del proyecto. Ahora, lo que yo tendría que definir es cuál es una medida de riesgo y cuál de repente no podría ser una medida de riesgo.
Porque en muchos casos lo que he visto, por ejemplo, que a veces no han clasificado qué medidas son de riesgo y qué medidas son propias del proyecto. Y cuando hacen el costo, hacen un solo costo y están involucrando a los dos. Entonces sería importante definir cuáles son las medidas propias de ejecución de la inversión y cuáles son las medidas de gestión de riesgos. Dice, exacto, si la fecha dice prevista ejecución durante los meses de lluvia, no necesariamente durante la fase de operación y mantenimiento. Ya si se dan durante la fase de operación y mantenimiento, ya no es inversión, ya de repente son algunas acciones que yo las puedo cubrir con otro rubro, ¿no? Pero es importante que las medidas de gestión de riesgos sí son parte de la construcción misma del proyecto. Acá dice, o sea que las fechas las tendría que dar la unidad formuladora. Bueno, vuelvo a reiterar, las fechas que nosotros ponemos en el estudio de preinversión son fechas programadas o son fechas, digamos, tentativas, ¿no? No se olviden que estamos hablando de una preinversión, o sea, antes de la inversión, donde yo debería tener quizás ya el cronograma, ya quizás un poco más finificado, sería en la fase de inversión, es decir, cuando estoy elaborando el expediente técnico. Por eso es que hay modificaciones durante la preinversión y durante la elaboración del expediente técnico, ¿no? Claro, el perfil es una fuente, ¿no?, que nos va a ayudar. Ahora, posiblemente hay muchos perfiles que no están bien formulados, ¿no? Eso sí es cierto. Entonces, para eso se hace el expediente técnico para poder corregir. Incluso durante la ejecución hay ciertas cosas que van apareciendo y que de alguna manera van replanteándose el cronograma, ¿no?, de inversión. Bueno, y esa es parte que se verá en la parte de ejecución de la inversión. No sé si hubiera alguna otra consulta. Ingeniero, buenas noches. Sí. Una consulta, por favor. ¿Cómo se determinó la tasa de crecimiento para la proyección de la demanda del servicio de agua? Ya, esa es una buena pregunta. Mira, cuando tú tienes, por ejemplo, centros poblados donde hay ciertas intervenciones que vas a hacer, a veces no tienes la tasa de crecimiento de los centros poblados, ¿no? En el caso, por ejemplo, del proyecto, la tasa de crecimiento de este centro poblado se ha tomado como base la tasa de crecimiento del distrito. Ese es uno de los parámetros que se ha considerado, ¿no? Es la tasa de crecimiento distrital. Ahora, cada proyecto o cada tipología de proyecto, cuando hablan, por ejemplo, de la tasa de crecimiento o de cómo se proyecta la demanda o la oferta, han establecido cierta metodología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los proyectos de educación, tiene que ver con la tasa de crecimiento interanual del mismo colegio, ¿no? Entonces, por eso te digo, cada proyecto tiene su propia forma digamos, de proyectar la demanda. En el presente caso, lo que se ha establecido es, ahora, si tú tienes, por ejemplo, la tasa de crecimiento a nivel de centro poblado, podrías utilizar esa tasa, ¿no? Pero en el presente caso no se ha tenido y se ha tomado la tasa de crecimiento del distrito. Otra pregunta. Indicaba que si el proyecto es rentable, podría posesionarse a una empresa privada, digamos. A ver, allá. Mira, nosotros mayormente... Sí, termina tu consulta, por favor. Pero, ¿cuál sería la evaluación para determinar esto? ¿La evaluación privada? A ver, vamos por partes. Uno, los proyectos que nosotros hacemos en el marco del Invierte, lo hacemos por una evaluación social, ¿correcto? ¿Por qué lo hacemos por una evaluación social? Porque el Estado lo que quiere a través de estos proyectos es encontrar una rentabilidad social, y esta rentabilidad social está asociada ¿a qué? Está asociada a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. Es decir, el Estado mayormente en los proyectos hace proyectos no para recuperar la inversión, sino para mejorar condiciones y calidad de vida, ¿correcto? Sin embargo, por ejemplo, hay algunos proyectos que podrían ser rentables para que un inversionista lo pueda hacer, ¿no? Y por eso es que ha colocado evaluación privada, ¿no?
Y, por ejemplo, si tú en el proyecto de riego, que es un proyecto grande, por ejemplo, no el caso de este proyecto que hemos analizado, tú le haces una evaluación privada, y esta evaluación privada tiene que ver de repente de un proyecto de riego, tiene que ver no solamente con la venta de agua, sino también con la venta de tierras, de repente para el privado les puede hacer apetecible este proyecto, porque incluso con la evaluación privada que tú has hecho, estás encontrando indicadores que sí son positivos, ¿no? Esta evaluación privada quizás básicamente más se utiliza, bueno, para decirle, bueno, a un inversionista, mire, este proyecto, a pesar que es un proyecto público, sí es rentable. No, no sé si por ese lado va tu pregunta. Sí, sí, está bien. Correcto. Bueno, gracias. Creo que la mayoría ya no quiere preguntar porque quiere ir a ver el fútbol. Ahora, yo les comento algo también, a veces hacer un proyectito de riego es un poquito laborioso, ¿no? Sobre todo cuando nosotros tenemos que calcular la demanda, tenemos que calcular los beneficios sociales, hacer la evaluación social, ¿no? O de repente calcular la demanda, la célula de cultivo, que muchas veces no estamos familiarizados, ¿no? ¿No? Es decir, por eso los proyectos de alguna manera son multidisciplinarios, ¿no? No necesariamente uno sabe de todo, ¿no? Cada especialista tiene su aporte en un proyecto de inversión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la clase que vamos a ver posteriormente, les estoy preparando un proyectito de salud, ¿no? Que estamos formulando con unos amigos y fundamentalmente hay cierta información ahí que no necesariamente es producto de que la formule un economista o un ingeniero, ¿no? Hay información, por ejemplo, que se quiere de un arquitecto o hay información que se quiere de un especialista en equipo médico, es decir, o sea, es multidisciplinario los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, aquí hay varias preguntas. A ver, dice, ingeniero, una consulta. Dice, ¿existirán casos en que durante la elaboración de la ficha, la modalidad de ejecución del proyecto por contrata? Sin embargo, dice, en la aprobación del expediente técnico, decida cambiar la modalidad, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, no hay una consecuencia acá, ¿no? Porque al final y al cabo lo que tú estás cambiando es la modalidad, ¿no? De lo que he visto, hay muchos proyectos, por ejemplo, que en la preinversión se plantearon hacerlo por contrata y al final los terminaron haciendo por administración directa, ¿no? Pero creo que quienes estamos en el sector público, lo recomendable sería hacerlo por contrata, ¿no? ¿Por qué? Porque por administración directa ustedes ya saben las consecuencias que se dan, ¿no? Primero, que el proyecto sale costando más de lo que realmente se debió, en muchos casos el doble. Y lo otro es que a veces mucho se alarga la ejecución. Y lo otro es que a veces por la administración directa le cargan al proyecto costos que no deberían de hacerse, ¿no? ¿No? Sin embargo, si ustedes consideran que sustentan, por ejemplo, que yo cambio por administración directa y sustento que los costos van a ser menores que por contrato, lo podrían hacer, pero hay que sustentarlo. Dice, ingeniero Marco, dices, ¿no podría facilitar Excel de la fecha técnica de las dos últimas secciones, caso canal de riego y gracias? Sí, les voy a juntar el Excel, no hay ningún problema. Y más información incluso de otros proyectos. Incluso ahí les voy a juntar un caso para el cálculo del valor neto de la producción, que también es importante que ustedes lo conozcan cómo se calcula. Toda la información que tenga disponible la voy a poner en la plataforma, ¿no? Lo que sí espero que ustedes me envíen algún proyectito que estén trabajando. No sé si estarán trabajando algún proyectito ustedes, de cualquier tipología. A ver cómo lo están trabajando y de repente se puede ir mejorando y de repente mejorado se puede ya plantear como una presentación, ¿no? Porque incluso los proyectos que hemos presentado, que hemos estado presentando, son proyectos que han sido formulados en el marco del invierno. Básicamente hay cosas que se tienen que ir mejorando, ¿no? Porque no hay el proyecto que esté totalmente exacto, que esté totalmente perfecto, no hay ese proyecto, ¿no? Tratamos de hacer el proyecto cada vez mejor, sí, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional, algún comentario?
Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, cerramos la sesión por ahora. A ver, aquí hay otra, dice ingeniero. Interesante, porque necesito mejorar una ficha IOAR, pero déjenos su correo para enviarle la información. A ver, pero la ficha IOAR, ya tú estás trabajando el expediente técnico, porque las IOAR no pasan por formulación y evaluación. Peter, no sé cuál es la consulta, ¿no? Si me envía la IOAR, a ver, habría que analizarlo. Pero ¿saben cuál es lo importante de ustedes? Cuando ustedes trabajen en IOAR, lo primero que tienen que hacer es identificar adecuadamente de qué tipo de IOAR estoy hablando, ¿no? ¿Qué tipo de IOAR? Yo les enviaba una información para que lean los lineamientos, ¿no? Y a propósito, por ejemplo, de la IOAR, de los lineamientos que les he enviado, léanlo, porque en el examen final que tomemos en la última clase, que van a hacer 10 preguntas, nada más voy a poner algunas preguntitas de IOAR. Revisen esa información, es importante porque está de moda ahora, ¿no? Todo el mundo quiere hacer IOAR, ya no quiere hacer perfiles o fichas, quiere hacer, registra la ficha, inmediatamente IOAR. Si la IOAR se justifica, no hay ningún problema, ¿no? Pero ojo, hay algunos errores frecuentes que siempre cometemos con la IOAR. Ingeniero, por favor, enviar su correo para enviar un borrador de ficha de energía. Ok, vamos a ver, mi correo es el siguiente. Muy bien, bueno, si tuviera otra pregunta voy a comenzar a que me apoyen para poder colocar la información en la plataforma, los Excel que les había estado mencionando. Bien, muy buenas noches, nos estamos viendo el día lunes. A ver, mi estimado.